Capítulo 13. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta, y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: Miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo, y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo: velen. Capítulo 14. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero decían:
no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados, y se decían unos a otros: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios, y el dinero dado a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y en verdad les digo, que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: El maestro dice: ¿Dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos, y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿Acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos, y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos ustedes se apartarán porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro, con insistencia, repetía: Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras.
Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: Al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando, y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le oímos decir: Yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: Profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: Ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle: Seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar.